Bien, muchachos. Entonces, para terminar de redondear las ideas que estábamos hablando anteriormente, ya finalmente es como repetir algunos conceptos nada más para que queden claros. Vean que eh, las TH, las diferentes THs, se van a polarizar, como dijimos, dependiendo de las citoquinas que estaban presentes y también van a tener un perfil de producción de citoquinas un poco distintos, como ya habíamos mencionado. Por ejemplo, las TH1, vean que producen ligandos para las selectinas P y las senectinas E, que son importantes en aquello de la transvasación a nivel del endotelio, ¿verdad? O, también producen receptores CXCR3 y CCR5, entre otros, lo que les hace llegar a ciertos puntos donde están producidas ciertas citoquinas en los puntos de inflamación. El perfil de los factores de transcripción que hay para cada uno de estos tipos de linfocitos también es un poquito diferente. Aquí vemos algunos, por ejemplo, vean, para el caso del TH1, los que van a ser pues polarizados por la interleuquina 12, como vemos en este diagramita, pues vean que quienes se van a activar con factores de transcripción. STAT4, por ejemplo, y el factor TIBET. Por ejemplo, la interleuquina 4, que va a polarizarse hacia TH2, y quienes van a estar ahí como factores de transcripción importantes, STAT6, el factor de transcripción GATA3, y vean que GATA3 es mutuamente inhibitorio con TBET. O sea, si es TBET, no se activa GATA3, y si es GATA3, no se activa TBET. Entonces, va la polarización hacia diferentes perfiles linfocíticos, ¿verdad? TH2, pues va a expresar receptores tipo CR3, 4 y 8, y entonces las citoquinas que nos traen, que se unen a ellos, van a ser las que se producen en sitios donde hay alergia o donde hay infecciones con gusanos, por ejemplo. Por eso es que el TH y los TH2 van a ayudar más en esa respuesta a nivel de las mucosas, ¿verdad? Y contra la infección hemolítica, y por lo tanto, mediando la activación de los eosinófilos, como habíamos mencionado antes, y por eso son a nivel de mucosas muy importantes. Si ustedes ven aquí, entonces ahí tenemos eso de los factores de transcripción que estábamos hablando. Vean acá para el caso del TH17 sería ROR gamma tau, por ejemplo, y STAT3. ¿Qué citoquinas van a expresar? Varias, pero vean que las más definitorias para el TH1, el interferón gamma, como dijimos, para el TH2, las interleuquinas 4, 5 y 13, por ejemplo, entre otras. La 13 es muy importante porque también ayuda, vean, a activar, por ejemplo, eosinófilos, ¿no? Y por eso es que van a responder a diferentes perfiles funcionales de acuerdo a las citoquinas que vayan a producir. En el caso de las TH17, van a producir importantemente la interleuquina 17, por eso es que ellas reciben ese nombre. Eso mismo lo volvemos a ver acá. Entonces veamos que las TH1 son importantes en los sitios donde hay infecciones con bacterias y procesos mediados por la respuesta celular, de la respuesta inmune. Las TH2 ya dijimos que en los procesos alérgicos y en las infecciones semínticas. Y el TH17 se va a encargar de atacar donde haya bacterias extracelulares, hongos, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde se van a dar esos contactos a nivel de las mucosas? Por eso es que ya son importantes a nivel de las mucosas. Los TREX, aunque los hemos mencionado en algunas clases, no les hemos dado tanta importancia, ¿verdad? Porque es mucha materia para abarcar. Pero sí recordemos que son los reguladores, ellos se desarrollan cuando hay presencia de ácido retinoico, es el que ayuda a polarizarlos. Y el factor de transcripción ahí importante va a ser FOXP3. Tal vez es importante verlo porque los TREX ayudan a la desregulación de la respuesta inmune, es decir, a desacelerar, a regular hacia abajo, a que termine la respuesta inmune, también son importantes en los procesos autoinmunes. Entonces, como los TREX tienen esa función, se llaman así los linfocitos T reguladores, TREX, ¿verdad? Pues tienen esa función. Vean que TH17 también es dependiente de CD6, ¿verdad? Y, eh, y también tiene es ligado por la citoquina CCL120, que es, eh, perdón, CCL20, que es producida por las células macrofágicas, ¿no? Entonces también por ahí va pues, su función. Entonces,
Las funciones efectoras de los linfocitos CD4 positivos, reclutamiento de otros leucocitos, activación de los leucocitos que se reclutan, amplificación, por lo tanto, obviamente, de la respuesta inmune. Y también puede haber ahí participación en la desregulación de la respuesta cuando hay asas de retroalimentación negativa. Entonces, en ese aspecto de que reclutan otros leucocitos y activan otros leucocitos, van haciendo cada vez más grande la respuesta inmune. Entonces, por eso vemos que los CD4 participan de feedbacks positivos. Cuando ya ha pasado un poco la infección, tanto algunos THs como los macrófagos pueden empezar a producir interleuquina 10, que lo que va a hacer es empezar a bajar la respuesta. Entonces decimos que pues también tienen participación en feedback negativos. Así como participan en feedback positivo inicial, después participan en el feedback negativo. Entonces vean que es por la activación que se da de los macrófagos y la producción de citoquinas que se atraen otros leucocitos, se reclutan otros leucocitos que van a entrar desde la circulación al tejido infectado. Cuando los linfocitos van muriendo o son suprimidos por otras células inmunes, entonces decimos que termina la respuesta porque ha habido desregulación, ¿verdad? O una asa de retroalimentación negativa. Vean que es muy importante que los TH1 producen interferón gamma, como ya mencionamos, porque el interferón gamma es el principal activador de los macrófagos por la vía clásica, o sea, los macrófagos tipo 1. Y también ese interferón de los TH1 de activar a los linfocitos B para que produzcan IgG, que son muy buenos opsonizadores, como ya hemos visto en otras clases. También producen factor de necrosis tumoral alfa, que promueve la inflamación y la recuperación de neutrófilos. Esto ya lo habíamos visto, esta femina, pero está aquí de nuevo porque es importante para que reconozcamos cuáles son las funciones efectoras de los macrófagos, ¿no? Pero ya esa la habíamos mencionado. Vean que hay una coactivación entre los TH1 y los macrófagos, ¿verdad? Y las funciones que cumplan los macrófagos coactivados por medio de los TH1, vean que aquí participa también muy importantemente CD40L y CD40 sobre el macrófago. El CD40 del macrófago es reconocido por el receptor CD40 del linfocito TH1. Es importante porque las funciones efectoras que cumplen los macrófagos activados de esta manera son las mismas funciones que cumplen cuando son activados en la respuesta inmune innata. Entonces, es igual. Vean que el interferón gamma y los ligandos de los microbios que se ligan a los toll-like receptors o receptores tipo toll del macrófago hacen que estos se polaricen por la vía clásica y entonces son los macrófagos M1. Y si la activación sea en presencia de interleuquina 13 y es 4, aquí hay un error, muchachos, aquí voy a decir interleuquina 4, 13 y 4, entonces vamos hacia la polarización alternativa 1 clásica de los macrófagos y se convierten en macrófagos M2. Los macrófagos M1 son los que son principalmente microbicidas y promueven la inflamación, mientras los M2 van en contra de la inflamación y muy importantemente participan en la reparación de las heridas, en la reparación de los tejidos. Como eso también lo hemos mencionado en otra clase, lo vuelvo a poner aquí como para que volvamos a repasarlo, ¿verdad? Es importante eso. Vean que los M2 tienen el problema de que pueden participar en la angiogénesis y pueden tener ahí algún efecto protumoral, ¿verdad? Mientras que los M1 son antitumorales. Entonces, los perfiles de producción de citoquinas, como hemos visto, estos macrófagos M1 y M2, pues son un poquito diferentes. Se pueden entonces que los M1 activados por los TH1 mediante el interferón gamma y los antígenos que se unen a los receptores Toll-like y los M2 por los TH2 en presencia de interleuquina 4 y 13, ¿no? Y entonces sus fusiones, ¿verdad? Los M1 inflamatorios, antimicrobicidas, y antitumorales, y los M2 protumorales, ¿verdad? Y participan en la reparación y remodelación de los tejidos cuando hay heridas. Vean que esos TH2 también, a través de la interleuquina 4 y 13, van a activar a los macrófagos por la vía alterna, van a tener funciones de estimulación de las
protecciones de barrera porque aumentan la peristalsis y la producción de mucus a nivel de las mucosas. En eso se parecen a los TH17. A través de la interleuquina 4 activan a los linfocitos B para que produzcan IgG, que como dijimos son muy buenos opsonizadores de microorganismos. Y a través de la interleuquina 5, los TH2 también van a activar a los eosinófilos, una respuesta contra los helmintos. Los TH17 ya dijimos también que se asocia mucho a la respuesta en las mucosas, y a través de la interleuquina 17 que producen la 22 también, pues va a aumentar las funciones de protección de barrera y también la producción de quinoquinas, ¿verdad? Algunas como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y 6, que van a llevar a la inflamación y también al reclutamiento de neutrófilos. Vean que es muy importante que los TH17 también estimulan la producción de defensinas. ¿Qué son defensinas? Las defensinas son moleculitas también de la respuesta innata, aunque están ahí asociados a las barreras membranales, a las mucosas, y son péptidos antimicrobianos, ¿verdad? Y entonces, a partir de todas estas sustancias que liberan las TH17, sobre todo la interleuquina 17 y 22, pues también van a aumentar la producción de músculo peristalsis y por lo tanto las funciones de barrera. Eso comparten algunas funciones con los TH2. Los CTLs o CD8 positivos citotóxicos, pues entonces vean que aparte del CD8 van a tener la molécula de unión intercelular LFA1, que ya lo hemos citado, que va a reconocer a la ICAM1, por ejemplo, en la célula diana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esas células citotóxicas CD8 positivas tocan a la célula diana, se va a formar ahí todo un complejo de unión entre las dos células. Primero estas moléculas que estamos viendo en esta figura y otras más. Ese complejo de unión lo llamamos sinapsis inmunológica, como para relacionarlo un poco con la sinapsis nerviosa, ¿verdad? Pero en este caso sí hay una sinapsis real porque hay un contacto entre las moléculas del CTL y las moléculas de la célula a la que va a afectar. Esa sinapsis va a reclutar ahí cerca de la membrana de la célula citotóxica, va a reclutar el citoesqueleto de actina que se va a reacomodar, va a reclutar las vesículas o los gránulos con grancina y perforina, va a reclutar al complejo de Golgi, y todo esto lo que ayuda es a que esos gránulos de grancina, perforina y demás salgan por exocitosis, se desgranulen y pasen de la célula CD8 positiva citotóxica a la célula diana y la destruyan, la maten. Ven aquí esta figura, por ejemplo, nos habla de ese complejo. Aquí vemos el complejo, este sería el linfocito y este sería la célula diana. Entonces aquí vemos el LFA1 unidos con la CICAM de la célula diana, ¿verdad? Aquí vemos los TCRs unidos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, donde que están exponiendo ahí el, el antígeno, ¿no? Los péptidos microbianos. Y vean que entonces aquí comienza a reorganizarse el esqueleto, se recluta Golgi, se reclutan endosomas, se reclutan los gránulos citotóxicos. Y si pudiéramos ver la célula así como de frente, vamos a ver que se forman como rotondas de ciertas moléculas. Aquí lo veríamos de perfil, la sinapsis, tan interesante, la sinapsis inmunológica, y aquí como si la estuviéramos viendo de frente las células, ¿sí? Entonces vean que en el centro hay concentración, por ejemplo, CD45, las moléculas MHC, con el TCR, esto sería esta parte de acá. Luego hay una segunda rotonda círculo donde se concentra más el FA1, ¿verdad? Dijimos que era esa molécula de unión aquí que viene en el linfocito, que se une a las ICAMs de la célula diana o target. Entonces ya sería como el segundo aro, la segunda rotonda de moléculas. Y vean que más externamente tenemos a la CD44, por ejemplo. CD44, que la vemos aquí, CD45 estaría más hacia la periferia. Entonces es más o menos la estructura de esa sinapsis entre las dos células, la citotóxica y la que es la célula diana. Aquí vemos una fotografía electrónica de transmisión muy bonita, en donde vemos la célula diana, que sería esta que dice aquí TC, y estar siendo rodeada por linfocitos citotóxicos CD8 positivos, ¿verdad? Estos que dicen
CTLs, un minuto apenas después de que se pusieron en contacto. Y vean que aquí este CTL, por ejemplo, se ve donde ya estos aquí son los gránulos con porfirina con enzima, ya están siendo dirigidos hacia la sinapsis para que se desgranulen y ataquen a esta célula de acá. Aquí vemos muy bonito esa sinapsis con microscopía confocal fluorescente. Y entonces en azul está la catepsina, que no está la catepsina, es una de esas enzimas proteasas que están en los gránulos donde está la porfirina y la granzima, ¿no? Porque hay más componentes en esos gránulos. Luego en verde está la proteína, está teñida la proteína LFA, ¿no? Aquí sobre el en la zona donde se están tocando el linfocito citotóxico y la célula diana. Bueno, en rojo ya está marcada la actina, pero entonces ven acá qué bonito, donde se ve la interacción de todas estas moléculas aquí que se están reclutando en el área de la sinapsis, ¿verdad? Aquí es el CTL, esta es la sinapsis y esta es la célula diana. Esta citotoxicidad efectuada por los CTL CD8 positivos se usaría dos mecanismos principales. El primero es la desgranulación, que entre otras cosas va a terminar liberando grancina y perforina. La perforina, ¿verdad? Y la otra molécula, está la glicina y otra no, pero principales perforina y grancina. La perforina va a salir, va a llegar a la célula, la membrana de la célula diana o receptora y va a facilitar por medio de abrir poros, va a facilitar que entre la granzina. La granzina entra a la célula diana y en el citoplasma, ¿quién va a activar? A las caspasas que van a terminar ejecutando la apoptosis en la célula diana. Segundo mecanismo, las CTLs expresan Fas ligando, que ya dijimos que era una molécula miembro, ¿verdad? De los TNFs, de los factores de necrosis tumoral, y esas Fas ligando van a reconocer a las moléculas Fas en la célula diana, se unen y esta unión señaliza apoptosis también. Entonces, de una u otra manera, usando mecanismos líticos o no líticos, van a terminar induciendo la apoptosis en la célula diana, que es aquella que va a estar invadida por virus, por bacterias internas, o va a estar alterada por daños, o va a ser una célula tumoral que está expresando ahí antígenos tumorales. Aunque hay otras poblaciones de células T, ¿verdad? Aparte de estas que hemos visto y otras que apenas mencionamos, bueno, encontramos unas poblaciones que todavía no se conocen muy bien. Por ejemplo, las células T gamma delta, que son alrededor del 5% de los linfocitos T, se llaman gamma delta porque el TCR de ellas es un heterodímero entre una cadena gamma y una cadena delta. Tienen poca diversidad en cuanto a las estructuras. Eso significa que deben de conocer pues antígenos conservados, antígenos que son viejos conocidos. Muchos reconocen antígenos que no son proteicos, que no necesitan ser procesados, que no necesitan estar restringidos dentro del complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, moléculas con fósforo, o reconocen lípidos, o reconocen alquilamidas. Y estas moléculas se tienden a encontrar en las paredes de algunas bacterias, particularmente las micobacterias. Entonces es importante para ese reconocimiento. Pueden reconocer antígenos que comúnmente entran en contacto con el cuerpo. Entonces, ¿y por dónde entran comúnmente los antígenos generales al cuerpo? Por medio de las mucosas, ¿no? Entonces, también son importantes. Hay un reconocimiento de esos antígenos a nivel de mucosas. No se conocen muy bien, como les digo, pues todas las funciones. Los otros que podemos mencionar son los NKTs, ¿verdad? Que dijimos que eran linfocitos T, pero que tienen ciertos marcadores de células asesinas naturales, por ejemplo, NKT o linfocitos T NK. Por ejemplo, expresan el CD56, que caracteriza mucho a las células NK de la respuesta innata inmunológica. También se les llama invariables NKTs, ¿verdad? Porque tienen, igual que las gamma delta, tienen poca variabilidad. Entonces, ellos tienen en sus TCR dos cadenas, que llaman alfa y beta, ¿verdad? Pero poco variables. Entonces, también se les llama NKTs invariables o INKTs. También puede reconocer lípidos
y pueden reconocer antígenos en moléculas parecidas al complejo mayor de histocompatibilidad 1, como por ejemplo la CD1. Eh, producen, cuando reconocen algunos de estos lípidos, por ejemplo, producen citoquinas como la interleucina 4 y la interferón gamma, y pueden ayudar a los linfocitos B a producir anticuerpos contra esos lípidos extraños reconocidos. Entonces, de nuevo, hay ciertos grupos de bacterias que expresan, por ejemplo, ciertos tipos de lípidos, ciertos tipos de amidas que son reconocidas por los receptores de las NKTs y de las células gamma delta. Como les digo, deben, aunque no se conocen muy bien todas las funciones, deben estar especializadas en reconocer como esos antígenos comunes, clásicos, estables, que no cambian, ¿verdad? Y por eso es que tienen poca variabilidad en sus TCR, ¿verdad? Tanto en el TCR de la NKT como en el TCR de la gamma delta. Bueno, espero que con esto hayamos terminado de pues amarrar ciertos conceptos. Entonces, aunque todas son muy importantes para los objetivos de este curso en cuanto a la respuesta celular adaptativa, centrémonos en las CD4, perdón, en las CD8 positivas y de las CD4 en las TH1, TH2, TH17 y un poquito lo que les mencioné con los TREX, ¿verdad? Aunque todas las otras las podemos estudiar y son interesantes, más importantes como en este momento, enfocarse en esas, lo que les dije, quiénes las polarizan, o sea, qué interleuquinas están presentes cuando ellas se especializan o se polarizan, qué citoquinas producen cuando ya están diferenciadas y tal vez los tipos principales de factores de transcripción de cada una de ellas, como los que vimos, ¿verdad? Que es SAT3 y qué sé yo, en las tablitas anteriores. Creo que esa es en las que nos vamos a centrar. Bien, entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente videoclase. Listo.